Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias y a todos nuestros televidentes atentos por si acaso haya cualquier otra información de última hora. Continuamos, Vane, nosotros. Continuamos y ya lo habíamos planteado, estamos con una delegada del Servicio de Rentas Internas porque generalmente nosotros decimos que la tributación es una ciencia oscura, ya no tanto desde que cada semana estamos despejando dudas, ¿no?, e inquietudes. Yo ya lo veo más claro el panorama. Verdad. Me pasa lo mismo. ¿Te pasa lo mismo? A mí que siempre me ha costado un poco entender el tema. Ahora cada vez menos porque todas las personas que entrevistamos nos hablan con muchísima franqueza, además lo vamos entendiendo bastante mejor. Así es, y hoy es el turno de hablar de algo muy importante que son las impugnaciones tributarias y está con nosotros María Elena Silio, ella es especialista del Departamento de Reclamos del Servicio de Rentas Internas. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, María gracias Elena, a ustedes. en su departamento no deben de dejar de sonar los números, los teléfonos, por decirlo de alguna manera. Porque más que reclamos, yo me imagino que hay gente que no termina de entender cuáles pueden ser quizás ciertas cosas o cómo tributar. ¿Cuál es quizás el reclamo más permanente o más frecuente que tiene? Es interesante la pregunta y quisiera hacer una aclaración muy importante. Por favor, adelante. No porque sea reclamos, son quejas. Las quejas tienen otro camino correspondiente y siguen todos los procedimientos, pero los reclamos que hablamos hoy son más en el sentido tributario propiamente dicho. Cuando el SRI emite, por ejemplo, órdenes de cobro, liquidaciones, le ha verificado su determinación, sus declaraciones y le dice, no señor, usted tiene que pagar más y usted no está de acuerdo como contribuyente, tiene esto que es un reclamo administrativo. Un reclamo administrativo es justamente que el contribuyente puede decir en qué no se encuentra de acuerdo respecto de lo que le ha dicho la administración tributaria. Es una última instancia dentro del SRI que le permite revisar los actos administrativos. Volviendo a la pregunta de Arturo, entonces, ¿cuál es el reclamo más frecuente? Entonces, normalmente, y regresando a tu presentación, por ejemplo, muchas personas piden devoluciones, ¿no es cierto? Estas devoluciones se les notifica con una resolución. Esto es un acto administrativo. Pero digamos que en la resolución le contestaron parcialmente, le dijeron, sabe que usted no me presentó sus pruebas completas y le niegan. Entonces, el contribuyente puede presentar un reclamo por escrito con todos los requisitos que ya vamos a ver y dice, no, sabe que yo sí tengo, ya encontré las copias de los comprobantes que me hacían falta, etcétera, ¿no es cierto? Esta es una impugnación. Suelen ser las más usuales. Esta vendría a ser ya una impugnación. Por supuesto, ya es una siguiente instancia. La administración ya le dijo, yo le voy a devolver el 50% de lo que usted me pidió. Yo no estoy de acuerdo como contribuyente, presento una impugnación ante esa resolución, que es un reclamo administrativo, y en ese momento yo digo los motivos, las causas tanto de hecho como de derecho, por las que no estoy de acuerdo, impugno y digo, tengo más derechos. Las líneas están abiertas, como lo decíamos hace un momento, 3970-818, el número al que usted puede marcar en este momento para que podamos resolver sus incógnitas. ¿Cuánto puede durar más o menos esta impugnación? Es decir, desde que uno hace el primer trámite hasta que se sabe el final, el desenlace. Perfecto. Lo que nos otorga la ley son 120 días hábiles máximos en que desde que usted presenta el trámite debe ser contestado y siempre va a ser contestado con una resolución administrativa de igual manera. Lo que debe ser muy importante y que para todos los televidentes lo tengan pendiente es que deben presentar estas impugnaciones hasta 20 días después de que se les notificó el acto como tal. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que ponemos, la resolución les notificó hoy, tiene de aquí hasta 20 días hábiles para presentar su impugnación. Porque luego de este plazo ya consta como extemporáneo, ya no va a ser atendida su impugnación. Importante algo que usted dijo para la gente que está en casa y que tiene alguna de estas circunstancias, presentar la documentación completa. ¿Cuál es la documentación que debemos incorporar a nuestra demanda? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es nuestro escrito de impugnación tiene que contar con varios requisitos. Por ejemplo, en primer lugar, tiene que ser dirigido a la persona correcta, a la autoridad que debe hacer. Siempre va a ser dirigido a la autoridad que emitió el acto que estoy impugnando. No es, señores, Servicio de Rentas Internas de manera general. Es muy importante que sea al director zonal, por ejemplo. Si su resolución o el acto que está impugnando salió de aquí de Quito, que es la zonal 9, entonces va a ir dirigida al director zonal 9. ¿No es cierto? Al director de la zonal 9. Después de dirigirse correctamente, tendrá que identificarse con número de cédula, RUC, si es representante legal de alguna empresa, es decir, yo, gerente general, representante legal de, identificarse plenamente, ¿no es cierto? Otro requisito importante es decir cuál es su domicilio, tanto domicilio permanente, como el fiscal, donde quiero que me llegue la respuesta a mi impugnación, porque a veces se confunden las personas, les llega por correo, les llega tal vez no revisan la caseta, tantas opciones que tenemos, pero si usted en su escrito me dice yo quiero que me indiquen a esta dirección,
ahí se le va a llegar. ¿Este trámite se puede hacer vía internet o es necesaria la presencia de la persona? Lo que son las impugnaciones sí tienen que ser por escrito todavía porque consta en el Código Tributario los requisitos que estamos mencionando y que debe ser por escrito. Porque incluso tiene que ir con la asesoría de un abogado, va firmado con su abogado. ¿Tenemos que entonces ir donde algún defensor público o algún defensor privado que nos acompañe en este proceso? Sí, y que nos asesore principalmente porque usted lo que está diciendo es yo no estoy de acuerdo con algo que ya dijo la administración. Entonces, ¿por qué en base a qué ley no está de acuerdo o en base a qué norma para sustentar su argumento, ¿no? Siempre le va a ayudar el asesor legal. Generalmente, yo no sé si de esto se pueda hacer algún promedio, pero de todas estas reclamos que llegan, ¿cuántos tienen luz verde? Es decir, ¿cuántos son válidos y cuántos en realidad están mal fundamentados? No pasa mayor cosa que solo reclamo y no, sigue siendo lo primero que dijo el Servicio de Rentas Internas lo que se debe cumplir. Sabe que así en un porcentaje no sabría decirle porque mucho depende del sustento que presentan los contribuyentes. Por ejemplo, en la mayoría de los que vienen de devoluciones fue simplemente que no presentaron a tiempo la documentación, entonces la mayoría se sustenta. Hay otros que son más técnicos, más legales, más tributarios, que por ejemplo discuten aplicación de norma. Entonces ya son criterios legales que uno aplica ahí que depende del caso. Vamos ya a darle paso a las preguntas e inquietudes ciudadanas. Nos vamos directamente hasta Tumbaco. César, muy buenos días, le escuchamos. Buenos días. Quiero hacerle una consulta a la señora o señorita. A mí me pasan unas multas por mal parqueadero de un vehículo. Tengo un vehículo viejo. Me pasan multa por convocatoria, $150. Mal parqueo, $150. Valor revisión 28,81, recargo calendarización 100, sticker 5, total $422. Mi carro está valuado en $600. Ya. Entonces para eso le dejo al carro que ya no sirve. Bueno, si no. Verá, vamos a hacer una separación. Es importante esto. El Código Tributario le permite reclamos administrativos en todas las administraciones tributarias. Yo vengo de parte del Servicio de Rentas Internas. Exacto. Los que me acaba de comentar el caballero no son administrados por el Servicio de Rentas, que es la administración central como tal. Le recomendaría justamente acercarse directamente con la ANT para verificar si de alguna manera tiene algunas opciones de pago, de descuentos, y pueden aplicarse a la remisión como estamos nosotros tanto publicando últimamente, pero mal le podría informar respecto de un impuesto o multas que no, no emitieron. Administra el Servicio de Rentas. Así mismo es. Hablemos un poquito de esto último. Estamos ya casi a mediados de diciembre, es 11 de diciembre. Así es. Se va acabando el tiempo de la remisión de las multas. ¿Sigue esto vigente? ¿No han planificado quizás alargar un poquito más porque sé que los resultados han sido buenos? ¿Tiene usted alguna información respecto a esto? Respecto específica no, lo que sucede es que como ustedes saben esto todo sale de la norma, el Servicio de Rentas nosotros los funcionarios tenemos que aplicar lo que está en la ley. Entonces mientras la ley nos diga que es hasta el 28 de diciembre aplicar la remisión, hasta eso estamos moviendo todos los procesos. Entonces evidentemente en el momento que exista alguna norma que permita a la población acceder más tiempo a esto, pues la aplicaremos. Nosotros estamos preparados, ya tenemos experiencia y regresando al tema de lo que es reclamos, incluso por ejemplo cuando usted ya ha presentado una impugnación a cualquiera de los contribuyentes que hayan presentado que ya tienen un trámite presentado y quieren acceder a lo que es la remisión, entonces les corresponde desistir de su trámite, porque recuerden que es como volver a decir, no estoy de acuerdo, esta instancia, la última instancia de decisión, verifique. Como está en una pausa, no podría acceder a la remisión hasta que desista de esto y decir, ok, estoy de acuerdo, tengo tal obligación y la voy a pagar. Pero mientras hay una resolución por parte de la entidad tributaria, en este caso el Servicio de Rentas Internas, ¿siguen generándose intereses por el concepto que inicialmente se le sancionó al contribuyente? No. Cuando uno presenta una impugnación, se detiene por ejemplo, tienen inconvenientes de lista blanca, por ejemplo, no pueden facturar, etcétera. Usted presenta una impugnación y eso se suspende. Usted puede seguir con su actividad normal, no se correría interés ni multas, pero tenemos que esperar en qué queda, cuál es la decisión. Si obviamente se le acepta su impugnación, no tiene que pagar nada más, pero si no, obviamente correrán los intereses desde el momento en que le correspondían. Muy bien, momento de dar paso a una llamada más. Se trata de César Herrera. Bienvenido, César, le escuchamos. Gracias por llamarnos. Muy buenos días, muchísimas gracias.
tengo una resolución administrativa del 20 de marzo del 2018 sobre una devolución del IVA. Y hasta el momento no me hacen el depósito. Me han dicho que no hay dinero, No sé cuál sea la situación. Muchas gracias. Bueno, aquí es importante recordar a los contribuyentes, sobre todo a quien nos ha llamado, que el momento en que presentó su devolución y ya le respondieron con la resolución, ya pasa, nosotros damos esta orden, decimos, ok, estamos de acuerdo, se le debe tanto al contribuyente y se le pasa la orden al Ministerio de Finanzas, quien dispone las acreditaciones. Si el contribuyente no está de acuerdo con el tiempo o se le está tomando mucho tiempo, le ofrezco la opción de tal vez solicitar que se le emita una nota de crédito. La nota de crédito sí es un documento que administra el Servicio de Rentas Internas y eso es prácticamente inmediato, porque lo que hace es un documento donde el Servicio de Rentas le dice el señor tiene derecho a este valor y él tal vez lo pueda utilizar para próximos pagos de impuestos, renta, IVA, de sus declaraciones en general. ¿Será un ahorro para el futuro? Depende de sus circunstancias, por supuesto que sí. María Elena, hay que recordarle a la gente en casa que este es un derecho que tiene el contribuyente y que puede hacer uso en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Muchas veces nosotros como ciudadanos, como usuarios, decimos, bueno, el trámite es largo, el trámite es engorroso y no lo hacemos porque también estamos pensando que, no, como es la entidad tributaria, va a tener la razón y seguramente no salga con resultados positivos lo que yo estoy esperando. ¿Qué podemos decirle frente a esta situación al contribuyente, a la al señor que está en casa en este momento? Justamente que estamos difundiendo esto para que sepan que es su derecho y que se va a considerar justamente lo que pueda sustentar. Porque puede tener razón, pero no tiene, o sea, puede darme muchos argumentos, pero no lo sustenta, tanto en derecho como en hecho, es decir, con documentos, entonces no va a ser favorable. Pero si tiene su documentación, si tiene la razón, si tal vez hubo algún mal cálculo, si tal vez no se consideró algo porque no lo presentó a tiempo, esta es una opción para presentarlo. Muy bien, tenemos una llamada más. Se trata de Lucy Sarmiento, nos llama desde el Valle de los Chillos. Lucy, bienvenida, le escuchamos. Buenos días. Yo quisiera hacer una pregunta a la señorita que está ahí dando. Y yo me jubilé hace unos meses y no he tenido tiempo yo para irme a hacer para que me devuelvan que se paga el impuesto, el 12%. ¿Hasta qué tiempo se puede hacer o no hay ningún problema que yo vaya más tarde o tengo que hacer ya? Bueno, la devolución de los impuestos como tal es previa a lo que son las impugnaciones, pero no, depende de la documentación que usted tenga. Sus facturas de IVA, si le corresponde el derecho, puede presentarlas hasta 5 años atrás. El IVA, lo que es como tal, por ejemplo, retenciones del IVA, no sé si a eso se refiere tal vez la señora. Si es tercera edad, no sé si dijo jubilación, me parece que es tercera edad, ella sabe que puede presentarlas igual en el mismo plazo, puede presentarlas acumuladas, no es necesario presentarlas mes a mes, a veces normalmente las piden anualmente y no hay ningún inconveniente. Y ahí recibe uno el monto acumulado que tal vez puede servir un poquito más, ¿no? Por supuesto, a veces muchos los utilizan tipo un ahorro que tienen los contribuyentes de tercera edad. 5 años entonces, importantísimo. Recalcar nuevamente, ¿no?, que los trámites no son engorrosos, uno no se demora tanto tiempo, no lo puede hacer vía internet, es decir, aquí se necesita la presencia de la persona. La impugnación sí, la devolución que solicitó, esa se puede hacer por internet, muy fácil, es muy amigable el sistema, hay que aprender un poquito a manejar la computadora, pero igual en servicios de información de los contribuyentes, todo lo que es tercera edad les asesoran bastante bien. María Elena, importante también decirle a la gente que el Servicio de Rentas Internas tiene capacitaciones de tipo gratuito en las 24 provincias, las oficinas también están a disposición del público para que vaya usted a despejar directamente las dudas e inquietudes que tenga. Tal vez uno por desconocimiento o no acude a hacer la impugnación, no acude a hacer el trámite o simplemente se le pasa el tiempo y luego le caen las multas. Así es, es mucho mejor aplicar y utilizar todas estas herramientas que tenemos. Celso Coronel, nuestra última llamada. A propósito, muchísimas gracias por su sintonía y su interés en este tema. Celso, le escuchamos. Buen día. Muchas gracias. Te la estoy hablando de Guayaquil. Bienvenido. Muchas gracias. Le estoy hablando de Guayaquil. Hace 3 años me robaron un carro. Se me lo llevaron aquí al pie de mi casa. Hice las debidas denuncias a ATM, Comisión de Tránsito, Fiscalía y Policía Judicial. Pues que resulta que este año, por el mes de mayo, junio, me llaman por teléfono del SRI que tenía que pagar 2 o 3 años que mi carro no ha sido matriculado. Yo habiendo hecho todas esas denuncias, me dijeron en el SRI
que tengo que hacer un trámite nuevamente, desde el comienzo. Nadie me ha dado un paso a seguir, cómo hacer las denuncias nuevamente. Sin embargo, lo hice. 3 meses he tenido que usar para poder ir nuevamente a la PJ, nuevamente a la Comisión de Tránsito, a la ATM, a Policía Judicial, etcétera, y hasta el momento nadie me dice qué hacer, por favor. Gracias. Ya entregué en el SRI y estoy esperando que el SRI me diga qué tengo que hacer. Sí, porque pagar no voy a pagarlo porque el carro se me robaron. Gracias, Celso, gracias. María Elena, ¿qué le podemos decir a nuestro amigo televidente? Bueno, en este punto le voy a dar un poquito de asesoría general, porque es fuera de lo que estamos tratando el día de hoy, no tiene nada que ver con impugnaciones, pero lo que le recomendaría al caballero es precisamente la parte que administra el Servicio de Rentas Internas no es todo lo que nos cobran o que tenemos la percepción como conductores de que nos cobran por nuestro vehículo. En primer lugar, toda la información que nos pasa la ANT nos pasa masivamente a lo que es el Servicio de Rentas Internas y de aquí se calculan y le administran impuestos, exacto. Entonces, es muy importante que en la entidad que administra la propiedad del vehículo conste que fue robado, en qué fecha fue la denuncia, etcétera. Y una vez que tenga esta documentación certificada por la ANT en este caso, va a acercarse por favor a las ventanillas de cualquier agencia del Servicio de Rentas en información y respecto de la parte de vehículos como tal. Ahí van a poder observar qué es la información que nos ha migrado desde el ente externo y poder asesorarle en ese sentido cómo pedirle exoneración, rebaja si no le corresponde del vehículo. Importante entonces, primero, haber hecho la denuncia en el plazo correspondiente. Segundo, tener la respuesta de la Agencia Nacional de Tránsito, que es la entidad que está encargada de la circulación de los vehículos a nivel nacional. Y, por supuesto, luego la respuesta del Servicio de Rentas Internas. Esperamos haber despejado sus preguntas e inquietudes. Muchísimas gracias a María Elena Silio, especialista del Departamento de Reclamos del SRI, por haber estado con nosotros. Creo que poco a poco vamos conociendo un poco más de la tributación en nuestro país, Artur. Por supuesto que sí, al menos ese es nuestro deber desde acá, desde el medio público, enseñarles a ustedes o contestar cualquiera de esas preguntas que podamos tener respecto a esto que a veces parecería difícil, pero gracias a los especialistas que vienen acá nos van clarificando las cosas. Así es, María Elena, ¿qué va a hacer en las festividades de Navidad y de fin de año? ¿Ya tiene Yo planes le tengo un plan lindísimo. Acepto sugerencias, acepta sugerencias. Entonces pilas de la siguiente. Pilas de la siguiente. ¿Ha escuchado o han escuchado ustedes del tren de la dulzura?